Buenos días con todos y bienvenidos a este webinar. El día de hoy vamos a conversar sobre una temática muy importante que es la innovación, pero con un enfoque hacia nuestra realidad actual. Hoy estamos, digamos, en términos generales, arrancando un año que se presenta con algunos retos importantes. Hemos pasado un año en el cual hemos aprendido a vivir con la pandemia, nos ha impactado de manera importante, estuvimos paralizados, producto pues, de las restricciones que nos impusieron, así como también de nosotros mismos como organizaciones, viendo qué iba a ocurrir en el mercado, cómo nos acomodábamos a esta nueva realidad, y finalmente se nos pasó el año. Un año difícil desde el punto de vista empresarial. Algunas empresas han estado complicadas con el mercado y es natural. Se ha deprimido, los consumidores han cambiado su comportamiento. Lo cierto es que terminamos el año pasado pensando en qué vamos a hacer el próximo. Planificamos y probablemente hemos logrado identificar algunas iniciativas o ideas que queremos ejecutar en el próximo año. Pero ¿qué vamos a hacer con esas ideas? Ese es un tema importante, porque si nosotros esas ideas las ejecutamos considerando nuestras realidades pasadas como organización, como personas, entonces lo que vamos a lograr es la ejecución de esa idea, pero encajada en un mundo que cambió. Entonces tenemos que nosotros pensar muy bien cómo vamos a convertir esa idea para que encaje en una nueva realidad, para que encaje en este año en el cual queremos de alguna forma compensar lo que no logramos el año pasado, crecer lo que no crecimos el año pasado o salir adelante frente a los problemas que no pudimos superar el año pasado. Por lo tanto, pensamos en innovar, pensamos que en esas ideas poderlas poner en el mercado de una forma mucho más atractiva, darles la vuelta de alguna forma para que también puedan resolver alguna problemática. Y eso nos va dejando un camino por delante de incertidumbre que nos preguntamos cómo lo caminamos, qué debemos hacer para convertir esa idea en una idea innovadora, una idea que calce en el mercado, una idea que finalmente sea exitosa para los fines que nosotros estamos buscando. Entonces, para esto, hoy tenemos un invitado especial, Darío Poblete. Darío es una persona muy preparada, es un ingeniero comercial de profesión, tiene un máster en finanzas, tiene un máster en logística, es máster en innovación y tiene certificado de la Universidad de Stanford como innovador y emprendedor. Al igual que emprendedor en inteligencia artificial. Él es fundador de Design Thinking en Chile y él nos va a conversar hoy día cómo vamos a convertir estas ideas. Vamos a recorrer un camino, el camino de la innovación, de cómo verla, cómo aterrizarla, cómo usar esos conceptos para aplicarlos a nuestras ideas. Y con él nos va a enseñar, pues al final del camino, cómo deberíamos nosotros transformar esto que tenemos como iniciativas en esas iniciativas que todos estamos esperando que sean exitosas y que resuelvan nuestros problemas. Dicho esto, pues te doy la palabra, Darío. Darío, estás en silencio. ¿Ahí sí? Ahora okay. Sí. Muy bien, gracias. Bueno, muchas gracias, Julio, y gracias a todos los asistentes por compartir su tiempo y generosidad con nosotros en general. Mi presentación la he dividido en tres principales temáticas, por así decirlo. La primera, y me parece súper interesante en realidad, bajar un poco los conceptos de lo que innovación se refiere. Por eso lo he llamado reflexiones sobre innovación. En segunda instancia, y luego que conversemos respecto a dicho concepto, vamos a ver respecto a cómo se relaciona el nuevo consumidor, que muy bien decía y adelantaba un poco Julio,
en este nuevo escenario, en esta nueva forma de vivir. El tiempo que teníamos en el 2019, la forma que compraban y de alguna manera la forma que competíamos en los distintos mercados ha cambiado y el mundo no volverá a ser el mismo, me gusta, ¿no? Y al final tomaremos algunos casos reales que me parecen interesantes y en cierta medida grafican lo que estamos hablando. Sigamos nomás, por favor. Ahora, si uno analiza el comportamiento, por así decirlo, de la innovación en los últimos años, hemos visto que existe una enorme bibliografía y también manejo de definiciones, a veces no de la forma muy correcta. Han emergido muchos cursos, diplomados, máster, capacitaciones en lo que a innovación se refiere, y herramientas de alguna forma que han permitido el uso y la aplicación para innovar en nuevos productos, servicios. Hemos visto algo de design thinking, modelos mentales, state gate, el famoso brainstorming que hacemos y hemos utilizado algunos directivos en algunas empresas, etcétera. Entonces, una serie de conceptos que nos han ido presionando como empresa y como entorno social en términos de decir, bueno, ¿cuál utilizo? ¿Cuál veo? ¿Cuál incorporo? ¿Cuál implemento dentro de mi organización? Sigamos. Yo, en lo particular, tengo algunos referentes dentro de mi vida profesional y siempre me ha llamado mucho la atención las opiniones, como muchos de ustedes seguramente, y las reflexiones que generaba Steve Jobs. Y él, en lo particular, me gusta esta reflexión porque la relaciona directamente con el liderazgo, ¿no? Algo que habitualmente no lo estamos muy relacionando con innovación. Y innovación es absolutamente un concepto que está relacionado con el liderazgo de los número uno. Él, en su mención, indica la innovación es lo que distingue a un líder de los demás. Qué potente, qué importante significa este hecho, debido a que habitualmente estábamos entrenados en términos de un liderazgo más bien autoritario, participativo, un liderazgo democratizable. Hay varios conceptos, pero el liderazgo innovador, ese que está comprometido con un proceso dentro de una organización, es lo que está llamando ahora a todos los empresarios y también los gerentes o ejecutivos a dar un paso adicional, el cual antes no existía o no lo teníamos muy bien definido. Sigamos. Entonces, conceptos como innovación a veces se entrelazan con otros y no significan, como yo decía, lo mismo. Digamos. Hablamos libremente de innovación, de creatividad, de ideas nuevas, de lo geniales que son algunas personas, algo novedoso. La innovación también puede ser tal vez un invento, una creación o simplemente algo nuevo. Entonces, en la próxima lámina, yo me he querido detener específicamente en un libro que don Luis Pérez Breva, que es el actual decano de la Facultad de Emprendimiento e Innovación del Massachusetts Institute, el MIT, la MIT, en donde él en su libro Innovar, un manifiesto de acción que se lo recomiendo mucho, define de una forma bastante simple lo que es innovación, considerando tres conceptos principales. El primero, que innovar no es más que una novedad con impacto, como primer tema en el cual lo acuña. El segundo, y me parece que es súper, de alguna manera, demostrativo de lo que a innovación se refiere, innovar es juntar piezas que ya existen y crear algo nuevo que agrega valor, una experiencia nueva. Es muy distinto considerar innovación de invención. Estamos hablando que en la invención estoy sí creando algo totalmente nuevo que no existía antes, pero la innovación es la aplicación de la invención. Por lo tanto, el hecho de innovar juntando piezas que ya existen e inventando un concepto nuevo me parece de lo más importante que lo podamos entender en un inicio. Y el tercer concepto que él incorpora dice relación con el fracaso, con el error, a veces muy castigado en nuestras organizaciones, pero que es parte del proceso de innovación. Y lo dice ahí en su portada, para lograr un impacto a gran escala, partiendo de una intuición y aprender a estar productivamente equivocado. Sigamos, por favor. Entonces, fracasar, aunque suene duro, es importante. ¿Por qué? Porque me permite madurar. Es algo que debo aprender con el tiempo, sin duda. Debo hacerme responsable de este proceso, pero lo más importante, la innovación no es una línea recta.
no es un proceso lineal en donde yo parto de la etapa 1 y termino en la etapa 5 y está todo muy definido. No es así. O sea, innovar es un eterno y continuo proceso de ir aprendiendo, iterando, fracasando, errando y probando nuevamente. Sigamos. Entonces, si yo bajo este concepto de innovación, el cual lo hemos visto como estas piezas que ya existen y que yo junto y tengo una experiencia nueva, tengo un segundo tema que no es menor y es muy importante, y es el clima colaborativo que debo tener en una organización. Si se fijan en esa lámina que a mí me gusta mucho y seguramente muchos la han visto, no solamente hay gente reunida, sino que hay gente, como podemos decir en buen español, pasándola bien. Entonces, la creatividad tiene asociado un punto de vista con la felicidad y con lo que sentirse bien dentro de un ambiente colaborativo muy potente. Todas las reuniones de generación de ideas, de compartir, etcétera, uno puede ver en esta fotografía gente que está sonriendo, gente que está compartiendo sus ideas, que existe un respeto mutuo por escuchar, el saber escuchar. Y no todas las ideas obviamente van a ser buenas, no todas obviamente van a ser malas, pero en general plasmarlas y de alguna forma atesorarlas todas y cada una de ellas es sumamente importante dentro del proceso de innovación. Sigamos. Ahora, mucho se habla también de la cultura y el número 1. La cultura es un concepto en donde cuesta muchísimo y tiempo, esfuerzo, poder modificarla dentro de una empresa. Sin pensar que muchas de ellas tienen un origen familiar, que llevan muchísimos años ya, y muchas de ellas también con mucho éxito. Entonces, vienen las primeras preguntas, bueno, ¿por qué tengo que hacer algo nuevo? ¿Por qué tengo que cambiar? Si siempre lo he hecho así, siempre hemos tenido éxito. Bueno, solamente lo que ha ocurrido el último año con un cambio de paradigma enorme, notable, nos da una presión adicional, como también adelantaba Julio. Entonces, el número 1 es el mayor impulsor de la innovación dentro de una organización. Su compromiso, su visión y su apertura de mente es clave al momento de poder dirigir un proceso de innovación dentro de una organización. Ahora, como bien decía, la cultura organizacional no es posible cambiarla a corto plazo. Eso es una utopía. Cuesta mucho esfuerzo, tiempos, procesos, etc. Pero ¿cuál es la alternativa que tenemos como número 1? Es ir modificando y cambiando el clima organizacional, que es distinto a la cultura. El clima organizacional yo lo puedo hacer, lo puedo ir modificando día a día con pequeñas acciones, con pequeñas frases, con pequeñas tareas, actividades, con mi actitud en general. Y eso permite un clima colaborativo que a la larga va a potenciar y va a respaldar un cambio más de cultura organizacional. Pero la cultura es más a largo plazo y el clima es lo que yo puedo cambiar a corto plazo con actitudes día a día. Sigamos. Ahora, sin duda, no hay una única receta para poder generar un clima organizacional o una empresa que esté de alguna forma muy cercana a la innovación. Pero, ¿qué puedo hacer yo como número 1? ¿De dónde puedo partir? Primero, es importante considerar que no todas las etapas de innovación son las mismas en las organizaciones. Dicen mucha relación con la etapa madurez en la cual está. Puede ser una empresa que está comenzando recién a tratar de trabajar en un ambiente más innovador, o también puede ser una empresa que ya ha hecho algunos proyectos utilizando alguna de las tantas metodologías que existen, o una empresa que ya está mucho más formada y que muchos conocemos también a nivel mundial, que tiene una etapa de maduración muy potente. Es clave identificar la etapa de innovación en la cual está la empresa. Segundo, es recomendable que haya un responsable interno que coordine, que asigne tareas, que controle y que también tenga los recursos. Todo lo que es capacitación y de alguna manera entregar conceptos y entrenamiento, ojalá con alguien externo que no esté en la problemática día a día, también es clave. Por cierto, hay que agregarle recursos, como bien decía, pero las reuniones tienen que ser lo más ejecutiva posible, no estas reuniones largas que a veces terminamos hablando de los fenicios o algún otro concepto, no, tiene que ser muy abocado al tema en particular. El equipo innovador, no olvidemos que es un equipo que va a estar muy proclive a
ejecutar cambios dentro de la organización, y eso genera ruido. A nosotros no nos gustan los cambios como seres humanos. Por lo tanto, el hecho de blindar este equipo por parte del número uno, que ya hablábamos que tenía que estar muy comprometido, es muy potente. Sin duda pueden haber modificaciones dentro del equipo porque no todos podrían estar subiéndose en el proyecto, y eso hay que tenerlo considerado. Y de alguna manera también hay que determinar recompensas, entendiendo como estas que en un inicio, por a veces me lo preguntan, en un inicio las recompensas más bien son intangibles, cuando estamos generando recién algunos conceptos, algunos productos o servicios, y al final de los procesos ya podemos generar algún tipo de recompensa monetaria, pero que a veces está muy alineada con los resultados económicos de los productos o servicios que estamos generando. Sigamos. Ahora, ¿qué es lo difícil de ser CEO? Y sin duda esto es poner los pies en la tierra. ¿Cómo encuentro el balance entre todo lo que recién hemos conversado de innovación, que podría sonar muy lindo, digamos, muy entusiasta, muy motivante, pero por otro lado yo tengo que hacer una operación diaria, porque la empresa tiene que seguir subsistiendo, tiene que seguir produciendo y de alguna manera debe subsistir en términos de generar la venta, ver los problemas diarios, manejar los equipos, etc. Entonces, ese balance entre la innovación y la operación diaria de la empresa es el gran desafío que tiene un CEO, para lo cual no hay receta, sino más bien la formación, el criterio, la experiencia y sus propios conocimientos. Porque todas las empresas son distintas, las industrias igual y los momentos en los cuales nos encontramos también son diferentes. Sigamos. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Thomas Kollopoulos, y en 2009 él entregó un libro, digamos, que me pareció muy bueno, se llama, y se lo recomiendo, se llama The Innovation Zone, en donde uno puede estar de acuerdo o no, digamos, naturalmente, pero menciona cuáles son los killer innovations, que al leer la lista uno también recuerda momentos en su vida profesional, en términos de decir, bueno, ¿qué es lo que no debo hacer, según su recomendación, al momento de innovar dentro de una empresa? Yo creo que el primero es notable, en realidad, porque creer que la innovación se va a dar sola, simplemente por el aire que respiramos, es un error garrafal que va a colocar la lápida a muchas empresas. Segundo, y esto yo me identifico plenamente porque me tocó hacerlo y vivirlo en muchas ocasiones, invitar al equipo a este tema de pensar fuera de la caja o citar una reunión de brainstorming y tratar de poner una etiqueta, algún día especial de innovación dentro del calendario, también lo identifica como errores, digamos, porque y uno podría interpretar, y me detengo un minuto en este punto, porque es el día a día, digamos, o sea, uno no puede pensar o que la gente bajando un switch va a comenzar a pensar fuera de la caja de un día a otro o de un momento a otro. Uno, como ejecutivo, cuando enfrentaba algún tipo de problema, invitaba a sus más cercanos a hacer un brainstorming para enfrentar algún tipo de decisión, inventar algo, etcétera, sin ver en detalle, ya sea con alguna metodología tipo design thinking u otra, en términos de empatía, definir bien el problema, etcétera, esperaba encontrar la solución, algo que también es errado. Y colocar un día específicamente para la innovación, cuando la innovación es un proceso continuo, en donde tenemos que trabajar día a día, también es un error que me parece que hay que revisar dentro del actuar de cada organización. Dejar el éxito a la innovación de la gente que trabaja solamente en tecnología, eso también es muy habitual. No solamente la gente que trabaja en tecnología debe estar presionada para innovar, sino que estamos hablando de algo que es trascendental, digamos, de alguna forma toca todas las áreas. Y sin duda, y aquí lo quiero hacer mucho hincapié, es el eterno miedo que tenemos al fracaso. Y reitero una vez más, aunque sea majadero, la innovación involucra fracaso e involucra error. Eso es clave dentro del proceso. Sigamos, por favor. Ahora, hay muchos tipos de innovación, según la bibliografía que uno vea. En mi caso, que yo vivo muy cerca del mar, acá en la quinta región en Chile, me gusta mucho el agua, sin duda, y hay dos tipos de innovación que me parece interesante de analizar. Que la primera, y algo hemos tocado, que es la innovación continua. Cuando vemos a esta persona que va nadando, este hombre, a una velocidad normal, en donde la innovación es sostenida, donde yo hago pequeños cambios continuos e incrementales, pero tengo un escenario conocido, o aguas tranquilas, como menciona la lámina. ¿Por qué? Porque también el problema lo comprendo a su cabalidad, tengo conocimiento del problema, y produzco ciertas
o una cierta cantidad suficiente de ideas que permiten que esta innovación vaya avanzando, ¿ah? Y satisfago todas las necesidades que están identificadas dentro del proceso. ¿Y qué es lo que gano a través de una innovación continua? Voy ganando eficiencia, porque es un trabajo diario, semanal, mensual, anual, al ritmo que tenga la organización. Por eso es una innovación continua. Sigamos. Ahora, cuando yo hablo de innovación sistemática, estoy hablando más bien de algo que es un poco más turbulento, como bien muestra la fotografía. Acá debo ser más planificado, más metódico. Tengo aguas con viento fuerte en general, y es un tiempo mucho más extenso, pero se busca la manera de clarificar el problema. Aquí ya no tengo 100% claridad de cuál es el problema, pero voy buscando la forma de poder identificarlo y finalmente lo hago, sin duda. Pero encuentro soluciones en forma más bien sistemática, porque mi objetivo es solucionar el problema y a la larga encontrar una ventaja competitiva, a diferencia de la continua que gana eficiencia. Con una innovación sistemática yo ya estoy buscando y generando ventajas competitivas. Y la tercera que he incorporado, he hecho 2, pero incorporé 3. La siguiente, por favor. Esta es la que ya podemos decir que estamos viendo el último año y medio, que es la famosa innovación disruptiva. Esta segunda palabra de disrupción que hemos escuchado en muchos tonos y en muchas partes en los últimos días y también en los últimos meses, producto de la pandemia y otros problemas que han tenido nuestros países. Aquí sí que estamos en cambios grandes y dramáticos, en donde no conocemos la situación o no la podemos de alguna forma definir. El problema no está definido y lo peor aún, no tenemos claridad del problema. O sea, no sabemos cuánto tiempo va a tomar, puede ser corto, puede ser largo, no sabemos cómo abordarlo. Y de alguna manera, dentro del proceso podríamos encontrar soluciones que ni siquiera imaginábamos. Y a su vez, y ahí se genera la oportunidad en muchas empresas, encontrar nuevas necesidades que los clientes tenían o tienen, y que inclusive necesidades que ellos tampoco tienen claro. Sin duda esto contribuye desde el lado positivo a una productividad, pero de todas maneras a generar ventajas a futuro. Ahora, la mayor innovación que hemos visto en los últimos días, en los últimos meses, ha sido lo que ha ocurrido en la educación. La educación ha cambiado radicalmente en el último año y medio, con una exponencial cambios de paradigma, porque no solamente es entregar clases a través de un computador, sino que es traspasar la calidad de la educación, cosa que no es fácil en general. Sigamos. Este gráfico que habla mucho de los cambios de paradigma es lo que ha ocurrido con la plataforma Zoom. Entre finales, o sea, pre-COVID, digamos, estamos hablando de diciembre del 2019, y 5 meses después. Si ustedes ven que esto ocurre entre diciembre del 2019 y mayo del 2020, en el año 2019, en diciembre, Zoom tenía aproximadamente 10 millones de usuarios. Sin embargo, ya en abril del 2020 estalló un crecimiento enorme, ya con el COVID andando, y llegó a 300 millones. ¿Y qué es lo que quiero reflejar en este tipo de lámina? Que el valor económico, cuando cambian los paradigmas, también se traslada. El gráfico muestra el valor a abril de Zoom, que más o menos son 49.000 millones de dólares, y equipara el valor de las 7 principales líneas aéreas del mundo, sumadas todas ellas, en donde tenemos una aplicación, un software, versus lo que significa la inversión en activos fijos en las líneas aéreas, digamos. O sea, el cambio fue dramático y lo hemos visto también en las distintas compañías aéreas. O sea, los cambios de paradigma en este tipo de ejemplos reflejan un tremendo traslado y cambios en los valores económicos de las organizaciones. Sigamos. Ahora, ¿qué hago con todo esto como concepto que ya hemos conversado si yo tengo una idea? Como el muchacho simpáticamente nos muestra. ¿Qué hago con mi idea, en el fondo? Bueno, obviamente, cuando tengo una idea, no tengo un caso, no tengo a lo mejor análisis financiero, solamente tengo una intuición. Sigamos. Y en ese sentido, yo los invito a hacer un breve filtro con esa idea. Y ese breve filtro significa cumplir 3 retos de la innovación. El primero es ver si dicha idea, las personas están dispuestas a pagar por solucionar un problema en lo particular.
En otras palabras, la idea va detrás de haber identificado un problema que tienen las personas y una vez que lo identifico, entender que dichas personas, dicho mercado, dichos clientes potenciales están dispuestos a pagar por poder solucionarlo. En segunda instancia, el segundo reto es técnicamente, ¿existe factibilidad de poder entregar dicha solución? Y lo tercero, y a mi juicio más importante, tener un modelo de negocios que respalde esta idea. Si solamente me quedo con que encontré una necesidad insatisfecha y que están dispuestas a pagar, que puedo entregarlo técnicamente, existe factibilidad para que yo entregue esto, pero que no tengo un modelo de negocio, lo más probable es que quede en un buen deseo y en un fracaso. Y vamos a ver dos casos al respecto. Sigamos. El modelo de negocio como tal, tenemos tres áreas en las cuales yo los invito a hacer algunas preguntas. Primero, desde el punto de vista de la creación de valor, pareciera que es muy obvio en general dichas preguntas, pero créanme que cuando uno se sienta y las empieza a responder desde la perspectiva de empresario, de emprendedor, inclusive de que eventualmente quiera generar un negocio futuro, a veces parece ser un poco más complejo. Entonces, entender quiénes son nuestros clientes y cuál es la oferta de productos que yo estoy entregando. ¿Cómo crea mi oferta de producto o servicio un valor diferenciado para ellos respecto a mis competidores? ¿Cuál es la cadena de valor del cliente y en qué parte de dicha cadena de valor yo estoy inserto? Entendiendo como tal que la medida que esté a lo largo más potente de la cadena del cliente, más va a depender de mí. Y la cuarta pregunta, dentro de este modelo de creación de valor, ¿cuál es la estrategia que yo tengo para lanzar al mercado? Una vez que tengo este modelo de crecimiento de valor, tengo que hacer una segunda derivada, y la segunda derivada dice el modelo de ganancia. Cuando hablábamos inicialmente de la propuesta de valor, después, bueno, ¿cuánto voy a ganar por eso? Entonces, ¿cuáles son nuestras fuentes de ingresos? ¿Cuál es nuestra estructura de costos? Y adicionalmente, ¿cuáles van a ser los KPI que yo voy manejando para poder, de alguna forma, controlar mi rentabilidad? Y el tercer paso viene más bien de la mano de la lógica. ¿Cuál es la lógica de mi negocio? Entendiendo como tal, ¿cómo crea mi negocio un círculo virtuoso que genere crecimiento en forma orgánica a futuro? Habitualmente muy asociado a la venta boca a boca, digamos. Los consumidores actualmente lo más que creen son las referencias de familia, amigos, conocidos, más que en la televisión, más que en la radio u otros medios de publicidad. Y aquí, bueno, tenemos dos ejemplos, sigamos rápidamente. Tenemos el ejemplo de Airbnb, que seguramente yo incluí dos, uno internacional y uno más bien local que conozco más de cerca. Y Airbnb es una plataforma, como muchos de ustedes seguramente la han usado, que me permite reservar habitaciones o lugares donde puedo alojar, pero que no son hoteles, sino que más bien son casas alrededor del mundo, a un precio distinto, en lugares atractivos, etc. Sigamos. Entonces, si vemos el ejemplo específico de Airbnb, y analizamos este punto de vista que hablábamos de las personas, la parte factible, técnicamente hablando, y el modelo de negocio, nos encontramos que esta empresa encontró un mercado donde la gente no era bien atendida por la oferta existente en los hoteles. Por lo tanto, si no era bien atendida y no le gustaba lo que estaba recibiendo, estaban dispuestos a ver una alternativa, las personas, la necesidad. En segunda instancia, vio y analizamos la parte técnica. Y ellos desarrollaron una solución que de alguna forma es la aplicación, que se puede ver a través del teléfono y puede reservarse los lugares para poder ir. O sea, existe factibilidad. Pero lo más importante, el modelo de negocio detrás de toda esta figura, toda vez que es, toman un poco de dinero, por así decirlo, y una comisión del anfitrión por cada reserva que se hace. ¿Ya? Entonces tenemos las personas con la necesidad de no ocupar hoteles, la factibilidad técnica en términos de entregar esta aplicación y la tercera, que es el modelo de negocio en donde le cobran un porcentaje o una comisión a las personas, a los lugares de destino. Sigamos. Entonces, veíamos un ejemplo internacional que todo el mundo conoce. En el caso particular, que es una empresa chilena que se llama Corner Shop. Corner Shop ya salió hace algunos años, también es una aplicación. Y Corner Shop lo que identificó, sigamos el siguiente, son también tres puntos importantes. Lo primero, el consumidor ya no deseaba ir a comprar a los supermercados o a tiendas, pero no le satisfacía
el delivery, sino lo que hacía era que una persona vaya, que esté in situ, con la lista que yo le envié, y si no hay algún producto, me llame. Es como si yo hubiera enviado alguna asistente o eventualmente una empleada doméstica a trabajar en la casa, etcétera, pero que compre en el lugar como si yo hubiera ido. ¿Y por qué a lo mejor yo no voy? Yo no voy porque tengo mucho que hacer, porque estoy en reuniones, porque no me alcanza el tiempo, porque no tengo posibilidades, etcétera. Sin duda, esto que salió antes del COVID que tenía un crecimiento exponencial ya después del COVID, digamos, durante la pandemia, pero porque las personas han incrementado su necesidad de no ir a comprar. Entonces, consumidor deseable, estaban dispuestos a pagar por no ir a comprar, pero con un servicio que fuera como si fueran ellos mismos, ¿ok? Segundo, vamos al siguiente. La factibilidad técnica, bueno, se repite un poco. Tener una aplicación a través del teléfono que me permite, sin duda, a través de esta aplicación, hacer el pedido, contactar a la persona, etc. Y tercero, el modelo de negocio, un negocio viable. ¿Cómo funciona esto? Se le cobra una comisión al vendedor, un porcentaje sobre la venta, y adicionalmente cobro al cliente que está solicitando. Pero acá hay un tema súper potente y que va muy relacionado con el tema de la lógica, porque genera un círculo virtuoso por medio de los mismos repartidores. Todos los repartidores andan con su camiseta que dice Corner Shop y uno los ve en la calle, los ve en los supermercados comprando, los ve repartiendo en los lugares, y la forma en que se va en los edificios, por ejemplo, llega alguien de Corner Shop con una caja y los vecinos lo ven y preguntan, oye, ¿por cómo te trae? No, que uso la aplicación. Crecimiento en círculo virtuoso, cumpliendo los tres retos, sigamos. Y los tres retos son el consumidor deseable, como hablaba, no quiere ir al supermercado, la factibilidad técnica y el negocio viable. ¿Qué tengo? Una innovación. Sigamos. Ahora, no todas las innovaciones son 100% negocio. Sin duda hay una innovación social muy necesitada también desde el punto de vista de nuestra región en general. Y este proyecto, que me pareció muy lindo, me tocó evaluarlo por otras actividades que yo tengo en un inicio, en una evaluación inicial. Después ya siguió y ganó un premio acá en Chile. Y es el proyecto MIDE. Y el proyecto MIDE lo que tiene es que ayuda a las escuelas rurales del país a que logren mantener una continuidad escolar online a través de una aplicación. Pero, ¿qué es lo que tenía esta aplicación? Llegaba a celulares que no tenían en esas escuelas internet. ¿Ah? Y ganó un premio, naturalmente. Sigamos. ¿Por qué? Porque, por un lado, tenemos un, comillas, consumidor, que viene siendo todas las escuelas rurales, que necesitan material para poder generar sus contenidos. Por otro lado, tenemos una factibilidad técnica, que es, bueno, el teléfono, pero también los contenidos, de poder entregarlos. Y tercero, más que un negocio, tenemos una forma de trabajar que podría generar fondos de inversión social, lo cual lo hizo y lo ganó, y funcionar en el futuro. Esta aplicación la inventó y la administra una profesora que postuló a este premio. Sigamos. Ahora, terminando con todo lo que es la innovación como reflexión, vamos al tema de la relación con el que tiene el consumidor. Prosigamos. Hay una matriz que se llama Matriz COVID-19 para la Innovación, que está actualmente entregada por el Foro Económico Mundial, en donde raya la cancha para saber el comportamiento del consumidor post-COVID. Y en ese sentido hay algunas reflexiones que me parecen súper interesantes, por ejemplo, y que rayan la cancha para los nuevos productos y servicios que debemos comenzar a entregar, cuando hablábamos que el mundo no va a volver a ser lo mismo. Primero, en lo que se refiere a comercio, tenemos un cliente que quiere un servicio de alguna forma 24 horas al día. No quiere interrupciones. Este computador yo lo compré hace un año atrás, cuando recién estaba empezando el COVID, se demoró 20 días en llegar, algo que ahora es impensable. La gente lo quiere, ojalá, en el día. ¿Quién me puede decir, Darío, que eso no es factible? Basta que una empresa cumple y desarrolla la última milla en términos de entregar dentro de 24 horas y va a ganar un mercado tremendo. Por lo tanto, el cliente quiere estar permanentemente conectado, quiere una cadena de valor sostenible y quiere, de alguna forma, un comercio que trabaje 24/7. Desde el punto de vista tecnológico, siempre la salud está absolutamente presente, o sea, estamos hablando de empresas que sean sustentables, responsables socialmente, pero ya estamos en una vida totalmente codificada, con compañeros virtuales, con
con trabajo remoto, que puede ser que vuelva el trabajo presencial, sin duda, pero lo más probable es que sea mix. El otro día hablaba con un rector de universidad y me decía, bueno, ya no sé qué hacer con las salas para lo que es el posgrado en general, porque toda la educación ejecutiva, me refiero a diplomados, máster, doctorado, lo que sea, están ya trabajando en forma remota y va a ser muy difícil que vuelvan. Yo soy convencido que todos vamos a seguir capacitándonos, pero en forma remota. Es muy difícil que volvamos a las salas de clase, ¿no? Distinto al tema del pregrado, por cierto. Y en tercera instancia, lo que es sociedad y cultura, estamos hablando de un consumidor que es muy preocupado de sus propios valores, que se autogestiona, que está muy conectado desde lo emocional a las marcas. Todas las empresas que, comillas, no se han portado bien durante esta era COVID, van a pagar un ticket muy caro ex post. Pues se genera una oportunidad muy alta para aquellas empresas que han ayudado, aportado, han entendido a sus empleados, en la medida de lo posible, por cierto, pues no todas tienen financiamiento infinito, y eso explica un poco el comportamiento de cómo va a ser el consumidor y cómo está siendo el nuevo consumidor y que no va a volver el mismo hacia atrás, digamos. Ahora, aquí tenemos desde el punto de vista de la logística, que me gusta mucho, en general, porque la logística trasciende a todas las actividades, un gráfico mapa en donde vemos las principales tendencias de la industria logística desde el 2020 ya en adelante en términos tecnológicos. Entonces, estas tecnologías son las que van a marcar y están marcando el comportamiento de muchas actividades y muchas decisiones a lo largo del mundo, de implementación, de desarrollo de productos, etc. Y llama la atención las tres primeras. Sin duda, el Internet de las cosas va a tener un protagonismo enorme en los próximos años, obviamente secundado por la inteligencia artificial, que ya lo estamos viendo en muchos ámbitos, y el tercer ámbito, que hay más hacia allá, es la robótica. Y yo me he permitido tener dos ejemplos. Sigamos. Primero, en el caso de la Internet de las cosas, que básicamente es un amplio marco de dispositivos interconectados, tipo sensores, que están ubicados en aparatos domésticos, en camiones, en fábricas, etc., permitiendo intercambiar datos entre ellos a través, naturalmente, de Internet, pero sin la participación humana. Sigamos. Lo que están viendo acá, más allá del refrigerador que les voy a mostrar, digamos, pero básicamente, que un ejemplo, que ya se está comercializando en Estados Unidos, voy detrás de lo que hay dentro del concepto, porque son refrigeradores que están aplicados en base a Internet de las cosas, que tienen sensores dentro del refrigerador y que de alguna forma uno los puede programar para saber cuán llenos están, para que me dé alarmas respecto a si me queda poca leche o me queda menos bebida o se me acabó la fruta, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se administra solo y a través del Wi-Fi de la casa se conecta a un proveedor donde yo previamente he ingresado mi tarjeta de crédito y tengo mi ficha, y le avisa al proveedor sin mi intervención para que me despache lo que me falta. ¿Por qué he querido traer este ejemplo? Que es obviamente un ejemplo, puede aplicarse, sino que lo que genero acá son nuevas actividades y nuevos desafíos que para mí, por ejemplo, como proveedor o como distribuidor de fruta, verdura, almacén o de retail en general, estoy obligado a subirme en los próximos meses y años. O sea, la forma en que los consumidores se van a ir comunicando con sus proveedores usando el Internet de las cosas es una manera en la cual yo puedo ganar una ventaja como proveedor al aplicar nuevas tecnologías para poder conectarme con ellos. Ese es un ejemplo claro de cómo el Internet de las cosas, que es aplicable a otro tipo de aparatos, me va a desarrollar, digamos, nuevas oportunidades de negocio. Sigamos. El segundo ejemplo dice relación con la robótica, ¿no? Y acá sí que vamos más a nuestra región. Lo que están viendo ustedes es un mini robot que funciona en la comunidad de la Universidad de Berkeley, en Denver. Lo interesante de estos robots chicos, que se llaman Kiwi, que están desarrollados en Colombia, no en países más del primer mundo, como siempre llamamos. Y durante
Cuando comienza el COVID, comenzaron a funcionar en la universidad. ¿Por qué? Porque los almacenes ya estaban vacíos, la gente no podía salir de sus habitaciones, la universidad, digamos, tiene una comunidad numerosa, y a través de estos robots chiquititos se pudo enviar toda clase de mascarillas, remedios, utensilios de salud que iban necesitando los alumnos, profesores y gente en general dentro de la comunidad. Sin embargo, también llamó la atención que con el tiempo pudieron empezar a enviar alimentación, o sea, alimentos ya perecibles, no perecibles, y le fueron incorporando también ciertos accesorios que permitían limpiar las calles, como se ve en la imagen. No obstante ello, también permitían, y me parece notable, ir a máquinas de auto de despacho, digamos, autodispensadora, y hacer las compras que de alguna manera uno bebía o otras cosas. Entonces, ¿cuál es el punto? O sea, la robótica va a ser un protagonista esencial, y ya lo está haciendo, no solamente desde el punto de vista de los despachos, sino que también del punto de vista de la operación que tienen algunas empresas automatizando, robotizando sus propios procedimientos en relación a procesos que son rutinarios en general. Sigamos. Ahora bien, uno me podría preguntar, bueno, ¿qué hago yo con todo esto? Si tengo poca capital, no tengo muchas posibilidades de financiamiento, a lo mejor no tengo muchos negocios. Bueno, acá hay un ejemplo, a mí me gusta mucho la innovación escandinava, y en el caso de Suecia, este emprendimiento que se llama The Fit, es una emprendedora, una señorita, y ¿qué sucede? Yo, bueno, no tengo cómo preguntarle a ustedes, digamos, pero no creo que cada uno haya tenido la oportunidad o las ganas de comprarse alguna ropa cara por internet los últimos meses. Naturalmente salimos poco o nada en realidad, pero imaginemos que uno quiere comprar un vestido de noche para su señora por algún evento muy especial, que se casó un hijo y íntimamente nos vamos a juntar. Bueno, ser capaz de comprar un vestido por internet para ella es difícil en general. Entonces, ¿qué es lo que hizo ella? Con empatía, que no olvidemos que las necesidades salen del cliente y yo las identifico, construyó esta aplicación que está en el celular, y lo que hace es sacarle a uno un escáner en donde le permite al programa saber exactamente cuál es mi talla, y eso compararlo con distintas bases de datos de distintas tiendas, tal que me pueda ofrecer, de acuerdo a lo que yo quiero, la mejor alternativa para yo adquirirla y que llegue tal cual para ponerme, digamos. Entonces, lo incluyo porque me parece un análisis desde el punto de vista empático muy potente, en el fondo de ponerse en el lugar del cliente, y por ende ganar una ventaja tremenda en el mercado. Vamos al siguiente. Uno menos. Ya. Yo el otro día conversaba con Julio, las ganas que tenía de visitar Ecuador, lamentablemente nunca he podido, pero siempre me ha llamado la atención un lugar, porque me gusta mucho el deporte de aventura, que poco he hecho estos últimos meses, en relación a Baños y Tinos, me parece que era el lugar, que son dos lugares distintos, y me explicaba. Entonces, esto que se hace cargo del distanciamiento social es un hotel que también está en Suecia, que obviamente requiere otros niveles de inversión, etcétera, pero fíjese el concepto, o sea, es estar conectado con la naturaleza sin riesgo, ocupando el distanciamiento social, porque son habitaciones que están en los árboles, con distintas temáticas, con un servicio VIP, pero que de alguna manera se hace cargo de un consumidor que, no obstante, puede pagarlo. Adicionalmente, puede estar desconectado del entorno con el distanciamiento social, pero 100% sumergido en la naturaleza. Nuevamente, el análisis empático y la definición del problema viene siendo claves. Me parece que faltó uno. ¿Hay otro más? No, había un resumen que tenía, pero parece que no está. Ah, ahí está, perfecto, ya. Entonces, para terminar con esta charla por parte mía, digamos, y estar dispuesto a las preguntas, a lo que estimen, este es un resumen que me parece simple, pero muy potente a la larga. Sé que hemos tenido varias desilusiones, tal vez, en los últimos meses, aplicando innovación, capacitándonos, errando. Bueno, primero recordar que el error y el fracaso es parte de la innovación, no tenerle miedo a ello. Pero, sin duda, cuando yo tengo una idea y cuando la quiero llevar a cabo, es súper importante tener e incorporar una visión externa, que esté fuera de mi problemática, que esté fuera de mi entorno diario. Segundo,
cuando incorporo esta ayuda, ahí comienzo con esta intuición o la idea que hablábamos durante la charla. Siempre esa idea recomiendo pasarla por el filtro de los 3 retos de la innovación que hablábamos: el deseo de las personas, la factibilidad y el modelo de negocio. Teniendo especial atención en este último, porque a mi juicio viene siendo clave para que la idea tenga buen éxito. Y finalmente, realizar una prueba de campo con sus clientes y que me permita volver hacia el proceso en la eventualidad que tenga que hacer modificaciones, porque no olvidemos, la innovación no es lineal. La innovación es un proceso que se retroalimenta en sí misma, que puedo hacer actividades en paralelo, como puedo volver a comenzar. No es una etapa 1, etapa 2, etapa 3, eso es un error, ¿ok? Ese sería mi mensaje final y agradecido por haberme escuchado. Julio, te paso a ti. Gracias, amigo. Una de las cosas importantes que yo quiero resaltar aquí en esta parte de la presentación es que cuando uno piensa en innovación dentro de su organización, uno se encuentra como solo en la organización. Y tratar de enfrentarse con estos nuevos conceptos y tratar de buscarle su aplicación práctica, pues genera de alguna forma una ansiedad. Fíjense que una de las primeras conclusiones es incorporar una visión externa. Entonces, entendiendo esa realidad y atrayéndola al Ecuador, diciendo ahora cómo nosotros como BDO ayudamos a las organizaciones a innovar, a que se mueva el motor del cambio. Entonces, nosotros hemos, con otras empresas, que ustedes están viendo en la pantalla, traído al Ecuador un concepto que se llama el Innovation Circle. El Innovation Circle es un espacio en el cual las organizaciones, las empresas participan llevando sus ideas de innovación para que éstas a su vez puedan ser discutidas con otras empresas y enriquecerse de esa experiencia de compartir las buenas y las malas experiencias, como nos ha dicho Darío, porque el error es una cosa inherente de esto. Entonces, ir haciendo esa transformación de nuestras organizaciones vía una innovación, pero compartiéndolas. Eso que lo logramos trabajando en equipo a lo largo de un programa que se logra en un año, durante el cual durante todos los meses existen charlas, digamos, que se exponen diferentes temas. También hay reuniones de networking donde se profundizan cada uno de los aspectos que se están conversando, así como también conversar con pares. Esto no es digamos, una iniciativa en la cual busca solamente que una persona participe como representante de su organización, sino más bien es el equipo completo. 10 personas de cada organización participando, y esas 10 personas de diferentes roles. Entonces se vuelve toda una comunidad en la cual los integrantes de una organización, con sus diferentes roles, sus diferentes preocupaciones, conversan con sus pares de otras organizaciones y realmente se forma un espacio de transferencia de conocimientos y experiencias a todo nivel, de toda temática, financiera, administrativa, recursos humanos, que impacta muchísimo cuando uno habla de innovación, cómo hacemos ese cambio cultural. Entonces, eso que forma parte del impacto de la innovación dentro de una organización, que no solamente es la idea es el eje principal, pero la idea y su aplicación generalmente está impactando a toda la organización. Como la cabeza de la organización, como el número 1 de la organización está enfocado en que esto pase, entonces tiene que hacer que su equipo de trabajo se alinee también, y de eso se trata el Innovation Circle. Entonces, ahí ustedes pueden ver a través de esto, es una membresía que las organizaciones adhieren, participan y finalmente logran pues esto que yo les estoy contando, y adicional a todo esto pues también hay digamos temas específicos en los cuales se conversan y hay unas
exposiciones de expertos a nivel mundial que transmiten esas buenas prácticas y esos conocimientos. Todo esto se logra, como decía hace un momento, a lo largo del año, en el cual existe una agenda, un calendario para cada uno de los meses. El tema de este año va a ser el intraemprendimiento, es decir, el emprendimiento que nace dentro de la organización, que nace en el núcleo operativo, en donde las personas que trabajan ahí conocen los problemas y con eso pues generan ideas que deben ser tomadas en cuenta para hacer estos procesos transformativos y que las ideas finalmente sean convertidas en innovación y que ayuden a la organización. Entonces, ¿cómo se logra para que la organización como tal haga intraemprendimiento? Recuerden de lo que nos comentó Darío, el emprendimiento no solamente viene de afuera, no solamente viendo ideas como la que hemos visto y que nos han presentado hoy, sino también de las que nosotros podemos ver. Y ahí es donde está el intraemprendimiento. Entonces, parte de este proceso y que es el elemento, digamos, el evento culminante del año, es lo que se conoce como el C-Level Meeting, que es una reunión a nivel ejecutivo, donde todos los ejecutivos de las reuniones, perdón, de las organizaciones participantes intercambian experiencias de cómo les ha ido en el año, desde cómo empezaron con sus ideas, cómo las transformaron, qué problemas estuvieron en el camino y finalmente el resultado final. Porque esto es para crear, para realmente tener cosas tangibles, no para quedarse en ideas, porque las ideas son buenas, pero mientras no vean la luz, no nos sirven de nada. Por lo tanto, todo esto lleva a que la organización pueda convertirlas en realidad, pueda esa realidad compartirla con otros y finalmente que esa realidad ayude a las organizaciones, porque también una idea llevada a la realidad pero que no cumple su objetivo empresarial, pues tampoco es lo que estamos buscando. Entonces, con esto, pues doy paso a las preguntas que ustedes tengan con respecto a lo que hemos conversado el día de hoy.